Vamos a ver cómo calcular el valor máximo y el valor mínimo de una función definida a trozos. Entonces, en este tipo de ejercicios, además, me pueden pedir y me suelen pedir estudiar la continuidad de esta función a trozos, pero eso no lo voy a explicar ahora. ¿Vale? De todas formas, siempre que me den una función definida a trozos, a mí me interesa escribirme la función, pues como estamos haciendo aquí, ¿vale? Representar la recta real. Sé que la función empieza en 0, acaba en 8 y cambia en 3 y en 6, que son los valores que yo estoy poniendo aquí, y me pongo cada trozo, el primer trozo entre 0 y 3, la función es menos x más 5. En el segundo trozo, entre 3 y 6, la función es x al cuadrado menos 8x más 26. Y en el tercer trozo, la función es 2x más 2. Bien, eso me ayuda mucho a organizarme en qué trozo, o sea, en cada trozo, qué ecuación tiene la función. Bien, pues si a mí me piden máximos y mínimos de una función, tengo que pensar que me están pidiendo que estudie la monotonía y por lo tanto yo tengo que irme a calcular la derivada. ¿Cómo se calcula la derivada de una función a trozos? Pues simplemente en cada trozo pues yo derivo. ¿Cuál es la derivada de menos x más 15? Menos 1. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 8x más 26? Pues 2x menos 8. ¿Y cuál es la derivada del tercer trozo de 2x más 2? 2. Y los trozos se mantienen, ¿vale? Se mantiene que empieza en 0, que cambia en 3, en 6 y en 8. Los otros números que he puesto, el 4 es posterior, ¿vale? Entonces, ¿qué se suele hacer cuando yo estoy estudiando la monotonía y ya he calculado la derivada? Se iguala a la derivada a 0. Pues aquí hacemos lo mismo, pero en cada trozo, para ver si hay algún punto que haga 0 la derivada. Bien, empezamos con el primero. Cojo el menos 1, lo igualo a 0. ¿Eso tiene solución? No, pues entonces no tengo que poner nada en ese intervalo. Simplemente sustituyo. O sea, veo que la derivada es entre 0 y 3, siempre es menos 1. Por lo tanto, la derivada siempre es negativa. Por eso he puesto un menos aquí. Vamos al segundo trozo. Me ha dado 2x menos 8, lo igualo a 0 y eso, si lo resuelvo esa ecuación, me da 4. Pues el 4 lo voy a poner aquí, 4, ¿vale? Y entonces en 4 la derivada va a cambiar de signo. Entonces entre el 3 y el 4 cojo un número, por ejemplo el 3,5, lo sustituyo en la derivada 2x menos 2 y me da un valor negativo. Después, entre el 4 y el 6 cojo, por ejemplo, el 5, lo sustituyo, 2 por 5 menos 8 me da un número positivo. Y entonces así sé que entre el 4 y el 6 la derivada es positiva. Vale, vamos a por el último trozo. En el último trozo la derivada me ha dado 2. Si yo igualo el 2 a 0, eso no tiene solución. Por lo tanto, no tengo nada que poner en la recta real. La derivada va a ser o siempre positiva o siempre negativa. Hombre, si yo miro el 2 es siempre positivo. ¿Vale? 2 es un número positivo, pues de 6 a 8 la derivada va a ser positiva. Luego me ha quedado de 0 a 3 negativo, de 3 a 4 negativo, de 4 a 6 positivo y de 6 a 8 positivo. Si me pidiera crecimiento y decrecimiento, diría de 0 a 3 decrece, de 3 a 4 decrece, de 4 a 6 crece y de 6 a 8 crece. ¿Vale? Lo de las flechitas, lo mismo de siempre. Bien. Pero aquí no me está pidiendo crecimiento y decrecimiento, me está pidiendo los máximos y los mínimos absolutos. Yo he observado que en 4, como decrece y luego crece, pues ahí puedo tener ahí tengo un mínimo relativo. En el punto 4, y yendo a la función original, me sale que la imagen es 10. Pero como lo que me están pidiendo son los absolutos, pues yo tengo que calcular la imagen de todos los elementos que están representados en la recta real, que son el 0, que es donde empieza, el 3, que es donde cambia, el 4, porque me ha dado un mínimo relativo, me ha salido al igualar la derivada a 0, el 6, que es donde cambia la función, y el 8, que es donde termina. Entonces, si os dais cuenta, aquí
he puesto la imagen de cada uno. Es muy importante fijarme bien dónde tengo que sustituir cada uno, ¿vale? Vamos a la función original, vamos a la función que teníamos aquí al principio. A ver, f de 0, ¿dónde lo voy a sustituir? Pues como pone aquí menor o igual que 0, en el primer trozo. F de 3, ¿dónde lo sustituyo? También en el primer trozo porque pone menor o igual que 3. F de 4, 4 está en el trozo de en medio, lo sustituyo en el trozo de en medio. F de 6, lo sustituyo en el trozo de en medio porque es donde el 6 tiene el igual. Y F de 8 en el tercer trozo, ¿vale? Porque es donde pone menor o igual que 8, ¿vale? Y ahora comparo las imágenes. ¿Cuál es la más pequeña de todas? Pues entre 15, 12, 10, 14 y 18 el valor más pequeño es 10. Por lo tanto, en el punto 410 tengo el mínimo absoluto. Aparte de ser relativo, ahora ya he confirmado que es mínimo absoluto, porque es el valor más pequeño de todos. Vale, y ahora busco el mayor de todos. Entre 15, 12, 10, 14 y 18, 18 es el valor más grande. Luego en el punto 818 tengo el máximo absoluto. Para redactarlo y dependiendo del contexto, en el ejercicio me pedían calcula el valor máximo y mínimo que alcanzó la acción. Diría, el valor máximo que alcanzó la acción es 18, ¿vale? Ese es el valor, ¿vale? La I, ¿vale? Que se daría a las 8 horas de haber empezado pues la sesión de bolsa. Y el valor mínimo que alcanzó la acción es 10, que se daría a las 4 horas de haber comenzado esta sesión de bolsa, ¿vale? Si me leo el problema entero entenderé mejor el contexto. Hay gente que tiene pues más, no sé, memoria visual o más capacidad visual y entonces le resultaría más fácil representar esta función, que ya aquí hemos representado la función f de x, ¿vale? El primer trozo era una recta, luego una parábola y una recta. Entonces, si la representas bien, también se ve que el punto que está más alto es 8, ¿vale? Y la altura es 18, ¿vale? La X es 8, pero la Y es 18. Y el punto más bajito está a altura 10 y se alcanza en X igual a 4. ¿Vale? Entonces, si una persona prefiere, en vez de hacerlo de las derivadas, representar, si está segura de que ha representado bien la función, también lo podría hacer así. Veamos otro ejemplo para que quede clarísimo cómo calcular los máximos y los mínimos de una función definida a trozos. Tenemos una función con dos trozos. Entonces, primero me aclaro con f de x, cuál es cada trozo, en qué intervalo está. Entonces, la función entre 0 y 1 es 2x más 3. Pues entre 0 y 1, 2x más 3. Y luego hasta 4 es el segundo trozo, que es x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Vale. Como me piden máximos y mínimos absolutos, yo sé que tengo que estudiar la monotonía. Por lo tanto, calculo f'. En la misma recta real pongo los mismos números, el 0, el 1 y el 4. Lo que pasa es que voy a derivar. Derivada de 2x más 3, 2. Derivada de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1, pues da 3x al cuadrado menos 12x más 9. ¿Cuál es el siguiente paso? Igualar la derivada a 0. Si yo igualo el primer trozo, la derivada que me ha dado es 2, le igualo a 0, no me sale nada. Por eso, para ver el signo, simplemente veo que la derivada es 2, que eso siempre es positivo. Por lo tanto, aquí siempre en este intervalo la derivada va a ser positiva. Vale. Sin embargo, si nos vamos al segundo trozo y yo igualo la derivada a 0, pues en esa ecuación de segundo grado sí que me dan dos valores, el 1 y el 3. El 1 ya lo tenía puesto y el 3 lo coloco ahora, ¿vale? Y lo coloco aquí y entonces resulta que entre el 1 y el 4, pues me va a cambiar de signo la derivada en 3, ¿vale? ¿Cómo hago para saber si es menos o más? Como siempre, entre el 1 y el 3 cojo el 2, por ejemplo, y lo sustituyo aquí en la derivada. Y veo que me da un número negativo, pues pongo un menos. Y entre el 3 y el 4 cojo el 3,5, lo sustituyo en la derivada y me da positivo. Vale, entonces ya tengo que el signo de la derivada es más, menos, más. Por lo tanto, la función
de 0 a 1 crece, de 1 a 3 decrece y de 3 a 4 crece. Si me pidieran que describiera cuando aumenta, cuando disminuye o crecimiento o decrecimiento, pues lo podría contestar. De 0 a 1 aumenta o crece, de 3 a 4 también. Y de 1 a 3 decrece o disminuye, según cómo me lo pregunten. Vale, pero ahora no estamos en eso. Ahora estamos en calcular los máximos y los mínimos absolutos. ¿Qué puntos tengo que tener en cuenta? Pues donde empieza el 0, donde acaba el 4, y el cambio, ¿vale? El 1 que era donde cambiaba la definición de la función y el 3 que es el que me ha dado al igualar la derivada a 0, ¿vale? Todos esos puntos, todos los que tengo en la recta real, tanto todos los que pone aquí, ¿vale? Los cambios de definición de la función, como el punto que me haya dado al igualar la derivada a 0, de todos esos tendré que calcular las imágenes. ¿Para qué? Para comparar las i's. La más grande, la mayor, será máximo absoluto y la menor será mínimo absoluto. Vale, vamos a calcular las imágenes. Entonces, ¿cómo sé dónde tengo que sustituir? Pues f de 0, claramente en el primer trozo. F de 1 en el primer trozo no, porque solo pone x menor que 1. Es en el segundo trozo, porque pones menor o igual que 1. Vale. F de 3 en el segundo trozo, claramente. Y f de 4 en el segundo trozo. Vale, ahora comparo las imágenes. Entre 3, 5, 1 y 5, ¿cuál es la menor? El 1, ¿vale? Entonces, ahí va a estar el mínimo absoluto, ¿vale? ¿Y cuál es la mayor? Hay empate. Aquí hay 5 y aquí hay 5 y los dos son los mayores. Pues resulta que hay dos máximos absolutos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría contestar a lo que me preguntan? Podría decir el valor máximo absoluto, claro, de la función es 5, esa es la i máxima, ¿vale? Y se alcanza en x igual a 1 y en x igual a 4. Y el valor mínimo, absoluto por supuesto, es 1, la i, ¿vale? Y se alcanza cuando la x es igual a 3. Bueno, recuerdo simplemente para completar este ejercicio que si me hubieran pedido la continuidad, en este primer esquemita donde tengo la continuidad, yo lo podría haber utilizado para estudiarla. Podría haber dicho, el primer trozo es continuo por ser un polinomio, el segundo trozo es continuo por ser un polinomio, y me habría tenido que fijar en el 1 para hacer el límite por la izquierda y por la derecha. Luego en 0 solo límite por la derecha y comprobar que da la imagen de 0. Y en 4 límite por su izquierda y comprobar que da lo mismo que la imagen de 4.